Alright, Shalom, como siempre, dando toda la honra y gloria a Yahweh Bashem, Yahweh Shai, Bahasham, Roja Kwadash, doble honores a los apóstoles y los ancianos de la Gran Piedra de Molino, y Shalom, bendiciones a la lección, a ustedes hermanos sinceros y pocas hermanas. Y la inspiración de esta lección viene de este video, que un hermano subió de Dallas, y también el apóstol Gobar respondió a estas preguntas, por esta mujer, y básicamente es un video en Instagram, una mujer preguntando preguntas a los cristianos negros. Básicamente anda preguntando cosas de las escrituras y cosas del Señor a los hebreos israelitas, y básicamente voy a dejar que esta mujer hable y voy a tratar de traducir esto a lo mejor de mi habilidad, y por el espíritu de Yahweh Bashem Shai vamos a contestar estas preguntas, y no porque esta mujer no es la única que no tiene duda sobre estas cosas, y esto sirve para la edificación de ustedes hermanos sinceros y pocas hermanas que apenas han escuchado esta palabra, porque al principio esta verdad puede ser amarga o difícil de entender, pero últimamente no para la lección. Alright, so sin gastar más tiempo. Okay, Black Christians, we need to talk about this. Please answer this question because I could never wrap my head around it. I'm sure you've heard people ask before, if an all-knowing, all-powerful, and especially omnibenevolent God exists, where was he during slavery? I'll stay with... Right, so la primera pregunta que fue es que si el Señor es todopoderoso, right, ¿por qué? ¿Dónde estaba el Señor durante la esclavitud? So hay que seguir con este video. Me, because I'm not exactly at my question yet. There are two main common responses to these questions, at least that I know of. The first common response being free will, and the second one, God's will. Right, so ella dijo, hay dos, ¿qué es la palabra? Básicamente ella ha recibido dos respuestas. Uno listó, dice, voluntad propia, que eso no existe. Cuando entras a las escrituras, el Señor controla todo alma, todo espíritu que camina en la tierra, está bajo el control de Yahweh Bashem Shai. So, esa primera respuesta no es válida. Luego la segunda es la voluntad de Dios, que esa es la respuesta correcta. Básicamente para contestar esa pregunta que esta mujer tuvo, es ¿dónde estaba Dios durante esclavitud? Esa fue la voluntad del Señor. Como dijo el apóstol Gobar, el Señor, Yahweh, Él dirigió la esclavitud. Él dejó que todo esto, Él le puso las instrucciones a estos gringos, conocidos en las escrituras como edomitas, y a los camitas, que son los africanos verdaderos, para ponerlos en cadenas, para ponernos en barcos de esclavitud, para mandarnos acá en América. Y no nomás los morenos, pero también los llamados indios que estaban acá en las Américas. También nosotros fuimos en esclavitud. No es que la cosa con los dos diferentes captividades, que no son diferentes, Saúl ha dividido a nuestra gente. Porque nunca, jamás vas a escuchar al hombre blanco o en las escuelas que los indios y los morenos sirvieron esclavitud juntos. Nunca y jamás vas a oír eso. Y eso es una táctica conocida como dividir y conquistar. Esa es la respuesta.
Okay, el Señor nos puso en esclavitud. Él dirigió todo esto para que se cumpla. Y la segunda, si tienen otra pregunta, ¿por qué lo hizo? Es bien simple. El Señor nos dio, right, porque los israelitas, right, los llamados morenos, latinos y nativoamericanos, right, que esos son los israelitas bíblicos, a nosotros solamente se nos fue dado la ley. Ok, bien rápido. Hay que entrar en las escrituras. All right. Vamos al libro de Salmos 147 y 19. Dice, ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. Right? Los estatutos son también las leyes. Ok, dice, ha manifestado sus palabras a Jacob. Básicamente la verdad. Todos los libros escritos por los profetas, right, todos esos libros eran mensajes o palabras de Yahweh que fueron dichos por los profetas, right, los hombres del Señor, los siervos. ¿Para qué? Para la instrucción a la nación de Israel. All right? Dice, no ha hecho así con ninguna otra de las naciones. All right? Por eso es, pinche Satanás. Por eso es que la única nación que tiene las leyes del Señor es Israel. All right? Y con eso viene con un precio. No nomás nos separa entre todas las naciones, right? Porque lo que es bueno es las leyes. Ok. Un segundo. Well, you know what? Bien rápido. Vamos al libro de Deuteronomio 28 y 1. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Yahweh, tu Dios, right, que la voz o la boca del Señor son los profetas. Como te dice en Hebreos 1 y 1. Right, porque gente piensa que el Señor él mismo va a hablar, va a abrir los cielos y hablar cara a cara contigo. O va a hablar contigo en tu mente. Pero no, aquí es la forma o como el Señor habla a nuestra gente. Dice Hebreos 1 y 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Los profetas son el vehículo que cargan esta palabra, esta verdad. Son la boca de Yahweh, Bashem Yahushai. Vamos a Deuteronomio 28 y 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Yahweh tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, las leyes, que ese es el primer pacto que el Señor hizo con su pueblo, que yo te prescribo hoy, también Yahweh tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Right? Hay dos lados ¿qué es la palabra? De tener las leyes, right? Si cumplimos hacer todo lo que el Señor nos mandó, todo lo que está escrito, right? Hablando de sus instrucciones, las leyes, el Señor nos iba a bendecir. Ok, y nada nos iba a pasar mientras estuviéramos bien con el Señor. No era básicamente imposible que Israel caiga en esclavitud por otra nación, right? Y era imposible que otra nación nos conquiste si estábamos bien con Yahweh Bashem Yahushai, como te dice en el libro de Judith,
Ok, cuando no sé si llama, ¿cómo se llama? Holofernes, básicamente un general de Nebuchadnezzar, cuando él estaba conquistando los diferentes países, cuando él llegó a Jerusalén, le costó, básicamente, un habitante de esa área le tuvo que explicar al general Holofernes que mientras la nación de Israel obedezca al Señor, no hay nada que ninguno pueda hacer para tumbar las paredes, conquistarlos. ¿Ok? Y eso viene con como dijo el Señor, Yahweh tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Yahweh tu Dios, right? Y una de esas bendiciones es protección. Right? Vamos a brincar a 7. Yahweh derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. All right, so ahí está. Una de los beneficios de seguir las leyes es protección. Ahora vamos a brincar a versículo 15. Pero acontecerá si no oyeres la voz de Yahweh tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. So hay dos lados. ¿Right? Como dijo Moisés, hoy te presento vida y muerte. Escoge la vida, y cómo obtienes la vida en seguir las instrucciones, seguir las leyes del Señor, ser un hijo obediente a Yahweh Bashmiao Shai. Y si no, pues ya leímos que es el precio de rebelión, maldiciones. Ahora vamos a brincar a lo que estaba hablando esta mujer. ¿Dónde estaba Dios durante esclavitud? Ya leímos que el Señor iba a maldecir a nuestra gente, a nosotros, si no escuchemos si no obedeciéramos la palabra, iba a haber una consecuencia. Esta es una de las consecuencias, una de las maldiciones. Deuteronomio 28 y 68. Y Yahweh te hará volver a Egipto en naves. Y cuando examinamos esto, no era necesario usar una nave para regresar a Egipto. Porque cuando esto se nos fue dicho, estábamos en el otro lado del mundo. Literalmente puedes caminar a Egipto. Pero este Egipto o esta nueva esclavitud iba a ser en un país lejos que requiere naves. Y básicamente estos son las naves que se usaron para traer a nuestra gente, los llamados morenos, los del tribu Judá, Benjamín y Leví, a las Américas. Esta es una maldición que es bien clara, de quién esto está hablando. Yahweh te hará volver a Egipto a esclavitud en naves. Cuando miras la historia, ¿qué gente actualmente sufrió esto? Literalmente sufrió esto. Y sin duda son los llamados morenos, no requiere un genius, un hombre inteligente para llegar a esta conclusión. La historia te dice: por el camino del cual te ha dicho, nunca más volverás. Ahí serás vendidos a tus enemigos por esclavos y por esclavas, y no habrá quien te compre, o no va a haber alguien que te pueda librar de esa esclavitud. Y cuando los llamados morenos vinieron acá en barcos, ¿quién no fueron comprados? Claro que sí. Regresando a esta mujer, ¿dónde estaba Dios durante esclavitud? Él nos maldició. Él nos puso en esclavitud. ¿Por qué? Por nuestra rebelión. All right. Eso es algo fácil de contestar. Hay que seguir.
After this, I want to talk about the God's will answer. And this shit is just crazy to me. Basically, you have some... Right, y acaba de decir que esto es locura. Esto no tiene sentido. Well, si vienes con la mentalidad que el hombre blanco te dio, okay, si no vienes en el perspectivo de las escrituras, sí, esto se va a oír como locura, extraño. Okay, ¿cómo es que Dios hizo que esta gente sufra en esa manera? Bueno, el Señor es un Dios terrible, menos que el Señor no es como te lo pintan en las iglesias, que el Señor ama, es bueno todo tiempo, es básicamente un marica que solamente quiere darte besos y abrazarte. El Señor no es nada lo que estos cristianos dicen, man. Ok, Yahweh, el Dios de la Biblia, es un Dios severo que es terrible, man. El Señor es un Dios terrible que da juicios terribles, man. Perdón, no tengo tantas palabras para describir. El Señor, es un Dios cruel. All right? Y la esclavitud demuestra eso. Y eso enseña la ira del Señor. El Señor estaba enojado con nosotros cuando estábamos en esclavitud. Por eso nos quitó el nombre, nuestra heredad, para que estemos en un estado totalmente destruidos. All right? So, cuando vienes a la verdad, tienes que deshacerte de esa mentalidad que tenías. ¿Ok? Porque como fuimos creídos en este mundo, no es el pensamiento o la lógica correcta. ¿Ok? Nuestra medida, nuestra regla de usar para medir qué es bueno y qué es malo son las escrituras, no las escuelas y la mentalidad de este hombre blanco. Por eso esta mujer le cuesta entender cómo el Señor opera. Y no nomás a esta mujer, pero a muchos. ¿Cómo que Dios hizo esto? Y oye, man, el Señor dice que Él creó lo bueno y lo malo. Él cree paz y Él cree adversidad. Isaías 45:7. Christians that would argue that there are prophecies in the Bible that foretold slavery in the United States. They are. Right, so esta mujer acaba de decir, una de las respuestas que haya recibido de estos cristianos es que esclavitud fue profetizada en las escrituras y es cierto. Acabo de explicar eso. La razón por qué fuimos esclavitud es por nuestra rebelión. ¿Ok? Argue that Black Americans are descendants of a lost tribe of Israel. That God... Right, so ella dijo que los llamados morenos son los descendientes de los tribus perdidos de Israel. Actually instituted slavery as a punishment to our ancestors for breaking the covenant with God. Probably a lot wrong with this answer. But you worship a God that you believe allowed you to suffer for hundreds of years over idol worship? Do you actually believe that that's fair and just? Right, so básicamente esta mujer acaba de decir que básicamente el juicio que nuestra gente sufrió, solamente hablando de esclavitud, que ella reconoce que la razón por qué los llamados morenos fueron llevados en barcos a esclavitud por medio de su idolatría. Ok, ella reconoce eso, pero dice, ¿cómo es que ustedes adoran un Dios que te castigó en esa forma por idolatría? All right. Right, so básicamente es todo ahí en el video. Y, como ella acaba de decir, ¿cómo es que tú puedes creer en un Dios cruel? Y la respuesta es, aunque quieran o no, Yahweh Bashem Yahushua es su Dios. Ok, tú no tienes opción. Tenemos como hijos de Yahweh Bashem Yahushua, porque nosotros somos una posesión. La nación de Israel pertenece a Yahweh Bashem Yahushua, man. Por eso nos va mal si no obedecemos. Créanlo o no. Ok, y esto es bien fácil.
obedecer al Señor o no. Y como te dice la Escritura, el principio de la sabiduría es temer al Señor, porque entiendes que el Señor tú estás en la mano del Señor, man. Ok, ¿qué es la palabra? Tu destino es controlado por el Señor, man. Y básicamente lo que va a hacer la elección es se va a humillar al Señor y pedir por perdón. Alright, y otra cosa, anda hablando que qué cruel es Dios, right, Yahweh. Pero la cosa es, el Señor en realidad es bien misericordioso. Porque aunque pagamos severamente en esta esclavitud, no nomás los morenos, pero también los llamados latinos, los indios, fuimos casi exterminados. Pero el Señor no nos dejó ser exterminados. Alright, y los malditos que nos hicieron todas esas maldades, right, el gringo, Esaú, las diferentes naciones, right, nuestros enemigos. Salmos 83 te da una lista de todos nuestros enemigos. Y básicamente son todas las naciones, empezando con el hombre blanco. Right? Pero al fin de todo esto, el Señor nos va a rescatar, man. ¿Ok? So, hay que leer algo bien rápido, porque el Señor sí es cruel. Él es un hombre severo, es terrible. Pero el Señor es bien misericordioso. ¿Ok? Porque esto es temporal. So, hay que leer a Baruch en el Apócrifa 4 y 6. Ustedes fuisteis vendidos a las naciones, right? El Señor nos entregó a esclavitud. ¿Y qué dijo? No para destrucción vuestra, no para su destrucción. Pero por cuanto movisteis a Dios a ira, fuisteis entregados a los enemigos. Porque movimos al Señor a ira, right? El Señor los dio una santa vergüenza, man. Right? Los corrigió severamente. Alright, so por cuanto moviste a Dios a ira, fuisteis entregados a los enemigos, y lo merecemos, man. En vez de renegar por qué el Señor nos hizo eso, lo merecemos, man. ¿Qué hicimos nosotros para recibir esto? Como dice, hay un dicho en el mundo, todo pasa por una razón, right? Well, merecemos esto. Y merecemos ser exterminados por toda la maldad que nosotros hemos hecho. Sí, el Señor dice en la Escritura que el Señor no nos ha pagado acuerdo de nuestra iniquidad. Voy a ver si lo puedo sacar. Damn. Ojalá que lo pueda encontrar ya Bashimasha mediante. Salmos 103, que era 103 y 10. Ok, este es Salmo 103 y 8. Misericordioso y clemente es Yahweh, right, que es el nombre de Dios. Lento para la ira y grande en misericordia. Right, so, el Señor nos dio un montón de chances. Cuando leen el libro de Jueces, cada ratito nuestra gente cometía idolatría y el Señor los llevaba a esclavitud, pero luego los libraba. Ok, y literalmente el entero libro se trata de eso, man. Israel cagándola, siendo puesto en esclavitud. Luego el Señor levantaba un juez para rescatarnos y luego seguía el mismo ciclo hasta que llegó la esclavitud severa de las Américas. Right? So el Señor Él es bien paciente, pero también nuestra gente es bien
cabezones, man, freaking duros de cerviz, desobedientes, un montón de rebeldes. So, el Señor es misericordioso al fin del día, dice, y clemente es Yahweh, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. So, esa esclavitud no es para siempre, es temporal. Ok, fácilmente el Señor hubiera dejado a nuestra gente en esclavitud perpetuamente, man, para siempre. Pero no lo hizo así. All right. Ya no estamos en esclavitud siendo torturados o que siendo golpeados hasta la muerte. Ok, aunque estemos bajo esclavitud todavía, nuestra vida no es tan mala como antes. Nos cortaban nuestros pies y manos y no llegábamos a un cierto porcentaje de nuestra labor, y ahora no es así. Ahora nos roban el cheque de nuestro trabajo, pero no nos están cortando las patas. Dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Merecemos más que estamos recibiendo o que recibimos. No nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente al occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Yahweh de los que lo temen. Porque Él conoce nuestra condición, se recuerda de que somos polvo. All right, so, porque nuestra gente, como esta mujer, son rápidos para decir, este Dios es cruel. ¿Cómo es que Él puede dejarnos en esclavitud? ¿Cómo es que Él nos hizo eso, man? Shut up, man. El Señor es bien, bien misericordioso con nosotros. So, podemos terminar esto. Este es Baruch 4:7. Porque habéis provocado al que os hizo... porque habéis provocado al que os hizo ofreciendo sacrificios a los demonios y no a Dios, right? La idolatría, nuestra gente, porque algo que esta mujer trató de hacer es, ¿cómo es que? Básicamente tratando de decir que idolatría no es digno, no es tanto la maldad de la idolatría, que sí, en realidad es uno de los primeros mandamientos que el Señor dijo que no adorarás, no tendrás otro Dios delante de Él. Es uno de los primeros mandamientos y uno de los más importantes. Ok, so ¿qué pasa cuando te desvías de otro Dios? Cuando te desvías de Yahweh Bashim Yahushai, empiezas tu comportamiento cambia. Y eres guiado básicamente, si adoras otro Dios, eso es una gran maldad, man. Digno de muerte. Alright, so idolatría es una gran maldad. 8. Habéis olvidado al Dios eterno que os crió, y habéis entristecido a Jerusalén que os crió. Right, so tengo que sacar otra más, porque hay algo bueno de esto, porque no nomás aprendimos de nuestro error, pero todos los que nos ha hecho daño, nos han matado, esclavecidos, el Señor va a hacer que todos estos malditos paguen por su maldad. So vamos a cerrar esta lección, porque esta gente no se van a ir sin ser pagados por su maldad. So este es Apocalipsis 13:10. Si alguno lleva en captividad, va en captividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. All right? So el hombre blanco va a tener que pagar por su maldad, man. Todos esos cientos de años de ponernos en esclavitud, torturarnos, matar a nuestros hijos, violar a nuestros hombres, mujeres y niños. Todo eso va a tener que pagar, man. Porque una cosa con
con el Señor Yahweh Hashem Yahushua, Él no se olvida del pasado. So, lo que el hombre sembra, eso también segará. So, nadie se ha escapado por la maldad que nos han hecho. Y el Señor es justo en las cosas que Él hace. Él hace lo bueno y Él hace lo malo. Y aunque haga lo malo, Él todavía es justo. So, cójalo, Yahweh Hashem Yahushua. Ojalá que esto fue edificante.